Hablar de insuficiencia cardíaca para mí es algo muy grato realmente. Me gusta mucho este tema. Siempre pongo esta imagen, este es el Hospital Naval donde yo me formé, y al cual le tengo un cariño y un agradecimiento muy grande. Y creo yo que la insuficiencia cardíaca es la enfermedad que más representa a los cardiólogos. Creo yo. Podemos discrepar entre cardiólogos. Entonces, ¿y por qué es importante hablar de esto? Porque los números avalan esto. Con el avance de la edad y con el avance de los tratamientos y con el avance de la tecnología, la expectativa de vida de las personas cada vez es más prolongada. Y con esto, la insuficiencia cardíaca también lo es. Miren ustedes, ¿sabes? La prevalencia de insuficiencia cardíaca es del 1 al 2% en los adultos en general. Si nosotros lo dividimos, podemos llegar a más del 10%. Vamos a hablar de población general. Más del 10%, 70 años para arriba. Les recalco, con el avance de la tecnología, con el avance de los tratamientos médicos, la expectativa de vida cada vez es mayor. Entonces este porcentaje probablemente va a seguir creciendo. Entonces ustedes de todas maneras van a ver un paciente de 70 años, de 65 años en consulta. Y la posibilidad de una insuficiencia cardíaca es alta. ¿Ya? Entonces miren ustedes, ¿ah? Esta es una lámina un poquito antigua, pero en general lo que refleja cómo es en los países que reportan, que hacen sistema de controles real de todo su data está interconectada, pueden sacar datos como esto. Mira, Estados Unidos, el 1.9% de su población tiene insuficiencia cardíaca. El Perú, tuberculosis reportamos nosotros. Todavía no reportamos insuficiencia cardíaca, pero probablemente en algún momento demos. 6.7% de su población. O sea, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy frecuente. Muy frecuente. Y entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Dos cositas. El tema de la definición a lo largo del tiempo ha tenido varias teorías que se han ido dando, ¿no? La teoría renal, la teoría, por ahí venía la teoría hormonal, humoral, la teoría hemodinámica. Hay varias teorías que se han ido dando, pero en general ha ido resumiéndose en esto. Insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Que el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco inadecuado o adecuado a los requerimientos metabólicos y retorno venoso. Manejo de volumen, básicamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? De gasto cardíaco. Gasto cardíaco. Eso es lo que ustedes tienen que, en su cabeza tienen que estar. Insuficiencia cardíaca es gasto cardíaco incapaz de mantener los requerimientos habituales del cuerpo. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? ¿De qué dependía? De la precarga, de la poscarga, de la contractilidad y de la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Entonces, ¿qué era precarga? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué es la precarga? Presiones, ¿no? Presiones, doctor, presión. ¿Presión de qué? Presiones de llenar. ¿Cómo se llena el ventrículo izquierdo? ¿Ya? La presión de llenado, doctor. Y entonces, si mi corazón está grueso, está rígido, ¿cómo va a ser su presión de llenado de ese ventrículo? Ventrículo estamos hablando. Su presión de llenado va a ser alta. Y si mi presión para llenar está alta, ¿qué creen que va a pasar? No va a llenar bien, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va a ir esa presión? Hacia atrás. Aurícula izquierda, venas pulmonares, presión capilar pulmonar alta, entonces extravasación, congestión pulmonar, ¿ya? Precarga alta. Entonces, ahí en la precarga yo siempre les hablo de esto, ¿no? No tiene Starling, ya, no tiene Starling. Starling, ¿qué significa esto? Y la ley de Starling habla sobre la precarga precisamente. Y él habla de que la capacidad intrínseca del corazón para adaptarse a volúmenes. ¿Qué dice él? Si yo tomo más agua, o si me ponen una vía con cloruro, ustedes han visto en la emergencia,
Doctor, ¿cuánto le paso? Pásale 2 litros, dice. 2 litros de agua a un paciente. ¿En cuánto tiempo? Pásale a chorro. Entonces, ¿qué está asumiendo ese médico? Está asumiendo que ese corazón tiene la capacidad de adaptarse a los volúmenes. Porque si yo no tengo esa capacidad, ¿qué creen que va a pasar con esos 2 litros? ¿A dónde va a ir? No va a entrar el corazón y va a ir hacia atrás. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente? Lo voy a congestionar. No es lo mismo pasarle 2 litros de volumen de cloruro a ustedes que pasarle a un paciente anciano, un paciente hipertenso, un paciente que ha tenido un infarto, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. No es lo mismo. Entonces Stalin dice, si yo me pongo más volumen, el corazón tiene una capacidad intrínseca de distenderse y adaptarse a este nuevo volumen y botar. ¿Quién pierde Stalin? El que se ha infartado, el que tiene insuficiencia cardíaca, el paciente con hipertensión arterial, que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo, el paciente anciano. Los ancianos pierden a Stalin. ¿Por qué? Por un proceso de envejecimiento normal. Las fibras ya no son iguales. Entonces ese corazón funciona bien, contrae bien, pero ya no se distiende a más volumen. Por eso que ustedes van a ver pacientes ancianos en insuficiencia cardíaca simplemente porque están tomando mucha agua. Y yo tengo con frecuencia esos pacientes. Ese corazón no se adapta porque tiene mucho volumen estoy tomando. ¿Ya? ¿Y quiénes están ahí? A la cabeza, ¿no? Los abuelitos que quieren proteger su riñón y las pacientes que les han dicho que tienen cálculos en el riñón, entonces toman agua y toman agua y toman agua. Entonces pierden esa propiedad. La otra, entonces la precarga de quién va a depender entonces. ¿Cuánto de agua tomo? ¿Cómo está mi tono venoso? ¿Quién se vasodilata? ¿Se acuerdan ustedes? ¿La sepsis qué hace? Vasodilatación, extravasa volumen, ¿ya? Vasodilatación, distensibilidad ventricular, si es un corazón que está rígido, hipertrófico. Y por último, ustedes se acuerdan que la fibrilación auricular, ¿qué pasa con la fibrilación auricular? ¿Qué pasa con la aurícula? Ya no se contrae, ¿verdad? Entonces, si ya no se contrae, va a disminuir ese porcentaje de volumen que da la contracción auricular, que es más o menos 20 a 25%, dependiendo del texto que ustedes vayan a leer. Entonces, ¿la precarga de qué depende? De estos 4 factores. Y viene lo otro, ¿no? ¿Qué es la poscarga? Es la fuerza que se opone a la eyección ventricular. ¿Estamos? Entonces, ¿quién está ahí en la poscarga? ¿Se acuerdan? Uno, a la cabeza. ¿Quién tiene poscarga alta? Generalmente. Lo que está ahí, ¿qué evita que la sangre se va? Presión alta. ¿Por qué, doctor? Por vasoconstricción. Ay, así. Doctor, ¿qué más? Las valvulopatías. Aórtica. La aorta, una estenosis de la válvula aórtica evita que la sangre se... Entonces la precarga de este corazón está alta. Doctor, ¿qué significa eso? Que este corazón está haciendo más esfuerzo para botar. Como va a aumentar su presión, su precarga de este paciente, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? También va a estar alta. ¿Por qué? Porque no está mandando todo el volumen. Entonces, al momento de que quiere llenarse, va a aumentar más la presión. Estamos hablando de 2 tiempos. ¿Ah? Uno, estamos hablando de diástole y el otro estamos hablando de la sístole. ¿Ya? Otro factor que implica esto es ¿quién? La contractilidad. Infarto, no. El infarto del miocardio altera una zona del corazón, una miocarditis altera una zona del corazón y la contracción ventricular ya no es la misma. Y por último, la frecuencia cardíaca. Estos 4 factores tienen que ver con el gasto cardíaco. Entonces, doctor, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son? Alteración de la precarga, doctor, alteración de la poscarga, alteración de la contractilidad y alteración de la frecuencia cardíaca. Ahí está. Ya está, gasto cardíaco estamos hablando.
Entonces, entramos a las definiciones. Se acordarán ustedes, ¿no? ¿Qué era la fracción de eyección? ¿Qué era? Porcentaje de volumen que se inyecta en cada latido. Fracción de eyección. Ya, fracción de eyección. Que no es lo mismo que el volumen sistólico. ¿Ya? Que no es lo mismo que gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Ya? Doctor, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿De qué depende el volumen sistólico? Les decía. ¿De qué depende? De la precarga, de la poscarga y de la contracción auricular. De eso depende el volumen sistólico. Si yo tengo una buena precarga, el corazón se va a llenar, ¿verdad? Si yo tengo una poscarga baja, el corazón va a poder inyectar. Pero si mi poscarga es alta, no voy a poder mandar mucho volumen. Y si mi contracción está caída, entonces gasto cardíaco, precarga, poscarga, contractividad por frecuencia cardíaca. Acá está. ¿Qué debe ser? Un promedio, ¿no? No todos tenemos el mismo gasto cardíaco, pero hay promedios, ¿no? En las cuales se aceptan, en donde están en general entre 4 y 5. Asumiendo que tengo mi volumen sistólico, que es esta diferencia de lo que entra en telediástole y queda en telesístole, por la frecuencia cardíaca. No hay mucha complejidad. ¿Ya? Entonces, para que un corazón funcione normal, tiene que tener ¿qué? Una buena contractilidad, una poscarga tranquila y su precarga. El corazón anda tranquilo, feliz por la vida, sin ningún problema. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Algo de lo que les estoy diciendo se altera. Entonces, tiene que haber, para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tienen que haber signos, tienen que haber síntomas y tiene que haber una evidencia objetiva de que el corazón tiene algo mal. ¿Ya? No solamente estructural, también funcional. O funcional o estructural. Una válvula está dañada, la diástole está alterada, las presiones están altas. No solamente el corazón puede estar funcionando bien, pero funcionalmente puede ser que haya alguna alteración. ¿Estamos? Eso es insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo tengo síntomas, disnea, edema, tengo ingurgitación yugular, tengo crépitos, algo tengo que tener. Más alteración que puede ser estructural o funcional. ¿Estamos? Entonces, ya, vamos entrando al tema. Recién. Algo pasa en el corazón. Algo. No sé, lo clásico. ¿Cuál es lo clásico? Que el paciente se infarta. ¿Ya? Tengo un infarto. Entonces yo me infarto. ¿Qué es esto? Esto es el proceso patológico. Este infarto me va a producir una disfunción del ventrículo. Algo le va a hacer al ventrículo. En general va a disminuir su función sistólica. Esto va a llevar a un proceso. O puede ser por hipertensión arterial también. O puede ser por una valvulopatía aórtica. Altera su funcionamiento. Lo disfunciona de alguna forma, en mayor o menor medida. Esto va a generar remodelado cardíaco. Para arriba se engruesa o se dilata. ¿Estamos? Esta dilatación o este engrosamiento va a llevar al síndrome que se llama insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Hasta ahí estamos todos, ¿ah? Acá, esta es la clase. Si yo tengo insuficiencia cardíaca, significa que mi gasto cardíaco está bajo. Entonces van a haber una serie de cambios productos de esto. Si yo tengo una insuficiencia cardíaca, este corazón no está mandando bien, ¿qué creen que va a pasar?
con la sangre que debe entrar al corazón, se queda hacia atrás. Va a haber un éxtasis retrógrado. ¿Ya? Tengo insuficiencia cardíaca, mi corazón ya no está funcionando, está dilatado o está hipertrófico. Por algo que ha pasado. Éxtasis retrógrado. Entonces, ¿esto dónde va a quedar este éxtasis retrógrado? Congestión pulmonar, o si es en el lado izquierdo, congestión pulmonar, si es en el lado derecho, edema de miembros inferiores, ascitis, ingurgitación yugular. ¿Estamos? Se queda hacia atrás. Esta disminución del gasto cardíaco, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a prevalecer? ¿Qué dice el cuerpo? Hoy el riñón no está perfundiéndose bien. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco está caído. Entonces le está llenando, le está dando poco volumen. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el corazón? ¿Qué dice el riñón, perdón? El riñón dice, él no piensa en que tiene mucho volumen, hay mucho líquido. Él quiere mantener la perfusión de órganos. ¿Ya? Él se pone, no, yo tengo que proteger mis órganos. Si me llega poco volumen al riñón, entonces las células yuxtaglomeradas dicen, no. Acá está pasando algo. ¿Qué dice? Hay que retener sólido y agua. ¿Para qué? Para mantener la perfusión de órganos. El riñón no está pensando en que el corazón está mal, no le interesa. No dice que está con edema, no dice que está congestionado. El riñón dice, tengo que asegurar la perfusión de órganos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Retiene sodio y agua para mantener la perfusión de órganos. Pero el problema no es ese, que no tenga sodio y agua. El problema es que el corazón no tiene un buen gasto cardíaco para enviar lo que tiene hacia el riñón. En ese proceso de querer defenderse, el cuerpo trata de defenderse, produce la actividad neurohormonal. Con este nombre salió, pero las hormonas se producen a nivel renal. ¿Qué sistemas se activan ahí? Actividad simpática, renina-angiotensina, arginina vasopresina, y se produce una serie de citoquinas, además, que vienen a salvar esto. Doctor, pero si yo activo el sistema neuronal, si yo activo el sistema renina-angiotensina, aldosterona, ¿qué hace este sistema? ¿Qué hace? Retiene sodio y agua. Doctor, pero yo ya tengo sodio y agua ya en exceso. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Se suma, aumenta la precarga. Pero este corazón no puede trabajar con mucha precarga. Y ahí está el problema. Entonces, yo retengo más, viene más, no puede, se queda más atrás, y esto se sigue aumentando y la precarga sigue aumentando. Entonces, ¿a dónde va a ir la precarga? ¿Dónde se va a ir acumulando este líquido? ¿Ya? Me voy al otro lado, la actividad neurohormonal. ¿Qué va a producir esta actividad? Actividad simpática, ¿qué produce a nivel de los vasos? Renina-angiotensina. La angiotensina, ¿qué es la angiotensina? Un potente vasoconstrictor. Entonces yo voy a aumentar mi poscarga. ¿Estamos? Y si yo aumento mi poscarga, va a haber una resistencia a la inyección ventricular que me va a generar más insuficiencia cardíaca, más éxtasis retrógrado, más acúmulo de volumen. ¿Ya? Todo está engranadito ya. Vasoconstricción arteriolar, aumento de la poscarga, resistencia ventricular. Entonces, al final altero yo dos cosas: poscarga y precarga. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguna duda ahí? Nos vamos. Entonces, miren las presiones de llenado de un corazón normal. Yo le pongo un montón de volumen, no eleva mucho la presión, no eleva mucho la presión, pero yo en insuficiencia cardíaca, con un poquito de volumen, porque ese corazón ya no es distensible o está lleno, aumento rápidamente las presiones.
Eso significa que si yo aumento la presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Aumento la presión en la aurícula, aumento la presión en las venas pulmonares y aumento la presión capilar pulmonar. Doctor, pero ¿qué genera esto? Un montón de causas. Un montón de... Ahí está la que les interesa a ustedes, ¿no? Exceso, consumo exagerado de alcohol y drogas. No, doctor, no. Yo no voy por ahí. ¿Dónde está? Obesidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, las causas cardíacas, ¿no? Toma mucho líquido. Un paciente puede ser insuficiencia cardíaca por exceso de líquido solamente. Yo tengo pacientes que toman demasiada cosa. Se levantan 1 litro de agua, van a dormir otro litro de agua, en el día un montón de agua. ¿Para qué? Para cuidar el riñón. Insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que este órgano es una máquina de ingeniería perfecta. ¿Saben? Si le falta líquido, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene sed, te avisan. ¿Ya? Háganle caso a su cuerpo. Si aumenta la temperatura en el ambiente, pues vas a sudar un poco y vas a tener sed. Dale líquido, no hay problema. ¿Ya? Miren las causas de insuficiencia cardíaca que hay. No solamente las cardíacas, estilos de vida inclusive, ¿no? Dieta, fallos en la medicación, no están tomando sus medicamentos. La anemia misma, la obesidad, la diabetes, enfermedades tiroideas, eventos adversos de medicamentos. Pero en general esta tablita a mí me gusta. Porque acá más o menos te resume lo que ya estábamos diciendo. Trastorno de contractilidad, ¿quién? Infartos, ¿no? Doctor, aumento de la precarga. ¿Cómo aumento yo la precarga de un paciente cardíaco, desde un punto de vista cardíaco? Doctor, le doy tomar mucha agua, ya. Pero también lo puedo hacer a través de las insuficiencias valvulares. Porque si la mitral está alterada, ¿qué va a pasar con esta mitral? ¿Qué va a pasar con ese corazón? Un poco de sangre va a ir ¿a dónde? A la economía, y otro poco va a ir a la aurícula. Entonces ese volumen se va a sumar al que ya tiene la aurícula. Entonces, baja y aumenta la precarga, porque tiene más volumen. No porque haya demasiado, sino porque regurgita, regresa la sangre a la aurícula. También podría ser por disminución de la precarga, estamos hablando de las estenosis valvulares y las alteraciones de la frecuencia cardíaca y del ritmo, ¿no? Bradicardias, taquicardias, las arritmias. Ya, revisen esta tabla. A mí me gusta, ¿no? Miren lo que produce, ¿no? Les hablaba yo de remodelado. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, este paciente ha tenido, por ejemplo, un corazón normal. ¿Qué pasa con el corazón normal? Yo les decía, remodelado significa o se engresa o se dilata, ¿ya? Corazón normal, cuando hay hipertensión arterial, porque aumenta la poscarga, este corazón tiene que trabajar con más fuerza y es un músculo, entonces este corazón se hipertrofia. Pero cuando se hipertrofia hacia adentro. Entonces el volumen disminuye. Volumen sistólico va a disminuir. Y en el tiempo su gasto cardíaco va a disminuir también y este paciente se va a empezar a cansar. Pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene un infarto, por ejemplo, tiene una miocarditis? Esta zona donde se produce el infarto o donde se ha producido la lesión se va a hacer finita y el corazón se va a dilatar. Doctor, pero entonces está dilatado, tiene más volumen. Sí, pues tiene más volumen, pero ya no contrae. Puede tener mucho volumen, pero ya no contrae, su contracción se ha disminuido, entonces su presión de este paciente interna va a ser alta. ¿Por qué? Porque las fibras de actina y miocina, ¿cómo creen que están? ¿Así? ¿O está así? ¿No? Ya no se jala, no se jala. En el infarto es igual, ¿no? Yo tengo un infarto acá, ahí ha sido un infarto, esta zona isquémica, necrosis, y después esta zona, ¿qué va a pasar?
se va a dilatar. ¿Ya? Entre las causas de insuficiencia cardíaca. Les insisto siempre, no miren placas, no miren placas. Para buscar causas de insuficiencia cardíaca. Tengo disnea, una plaquita, les puede ayudar. Esto probablemente sea de un derrame pericárdico severo. Acuérdense de esto cuando miran el corazón. Es importante leer placas. El índice cardiotorácico, no del paciente que está en antero-posterior, no del paciente que está tomado, sentado, en la cama o en la UCI. Esto tiene su técnica, ¿no? La teleradiografía, ¿se acuerdan cuánto de distancia debe haber? Ya, para decir que es una teleradiografía, para medir tamaño cardíaco. Ustedes pueden utilizar cualquier placa de manera, para hacerse una idea, ¿no? Porque yo no necesito una teleradiografía para saber que su corazón está grande, ¿verdad? No necesito. Pero probablemente para esto sí. 1.8 metros en general debería pedirse para medir tamaño cardíaco. ¿Ya? Y esta es la fórmula y estos son los grados de cardiomegalia que puede haber. También hay otros estudios que actualmente hay. La resonancia, por ejemplo, miren ustedes la nitidez con la que se puede mirar la función ventricular. Este es el gol estándar en general para medir función cardíaca, por la calidad de la imagen que te da. Ahí está evaluando el ventrículo, volumen diastólico, volumen sistólico. Resonancias cardíacas para ver miocarditis, principalmente zonas de infarto que son muy pequeñas. Acá hay resonador, pero el software de esto no hay todavía. Hay alguien que les pueda hacer el informe, todavía no hay, pero en algo ya hemos avanzado. Aquí en Loreto, esto, causas de insuficiencia cardíaca, porque ustedes tienen que estudiar al paciente. Mínimo, paciente con disnea, con sospecha de insuficiencia cardíaca, bioquímica completa, hemograma completo, un electro y una placa. Electro, ¿qué hay acá? ¿Algo? Elevación del ST, ¿no? Ya, un infarto. Causa de la insuficiencia cardíaca. Y esto debería trasladarse a un cateterismo cardíaco, donde se pinta la arteria y se ve que la arteria está obstruida. ¿Ya? En este caso una izquierda, una coronaria izquierda. Ahí está el infarto, ¿no?, de este paciente, como causas, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca crónica, ¿qué era? Les decía yo, signos, síntomas, más una evidencia objetiva de que hay un daño cardíaco. Tengo signos, síntomas, y le hago ese electrocardiograma con ese supra del ST y yo les pregunto, ¿hay dudas de que esa es una insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es la causa? La causa es un infarto agudo del miocardio. ¿Estamos? Entonces, los signos y síntomas por sí solos no hacen diagnósticos, te dan la sospecha. Yo tengo que tener una evidencia objetiva de que el corazón está mal. Por eso, no sé si ustedes van a llegar a hacer la ecografía, eso es generalmente para los cardiólogos, pero sí pueden hacer un electrocardiograma y pueden hacer una placa que les puede ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿ya? Etiológicamente, de todas maneras, estos pacientes tienen que ir a la ecografía, de todas maneras. Doctor, y signos, síntomas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos? Es fácil hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca cuando el paciente es un paciente grave. Se echa, no tolera. Ese paciente está ingurgitado, tiene crépitos. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿ya? A lo largo del tiempo, se ha intentado hacer tablas, hacer scores para poder llegar al diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
Y ustedes probablemente en sus prácticas, por ahí los docentes les van a atormentar con esto. Framingham les van a decir. Es fácil hacer diagnóstico con Framingham. ¿Sí? Y no solo eso, ¿no? A Framingham le han seguido Boston, Nantes, Georgia, haciendo sus tablas para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Son tablas que se usan extensamente. Hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca con Framingham, para mí es llegar tarde. ¿Por qué? Porque estas tablas están orientadas más al paciente con enfermedad, con insuficiencia cardíaca ya grave, en estadios agudos, graves, congestionados, incurgitados. Porque miren ustedes, de todos, especificidad 94%, pero su sensibilidad baja. Yo no quiero que hagan un diagnóstico acá, ¿no? Cuando el paciente está incurgitado, tiene hepatomegalia, tiene cardiomegalia, está congestionado, le auscultas, tiene crédito. No tiene sentido. No tiene sentido llegar a eso. Yo personalmente sé esto, ¿no? Pero no me sé ninguno de los criterios y debo confesar eso. ¿Por qué? Porque no quiero llegar a esta etapa de la insuficiencia cardíaca. Ustedes, como médicos de atención primaria, tienen que hacer diagnósticos iniciales de insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente recién está haciendo el edema de miembros inferiores, cuando el paciente te dice, doctor, me canso. Antes no me cansaba y ahora camino un poco y siento que me canso a las 2, 3 cuadras. Ustedes lo miran al paciente, está sentado cruzado de pierna y no tiene ningún otro síntoma. No está incurgitado, no tiene tercer ruido, no tiene crépitos. ¿Ya? Entonces, para mí, Framingham es una tabla que sí se puede utilizar. Si ustedes gustan, tenganlo en el bolsillo cuando hagan sus emergencias, si es que no se acuerdan. Pero en general, llegamos tarde si nosotros pretendemos hacer diagnóstico con Framingham. Porque ese paciente que tiene edema malleolar y que te dice que se cansa un poquito, no entra en el diagnóstico todavía de Framingham. ¿Ya? No califica para eso. Entonces, el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca va a depender mucho de la edad, de la gravedad, de la etiología, de las cavidades afectadas. Pero en general, siempre les digo, y esto no voy a cansarme de decirlo, estos dos andan de la mano siempre. Ustedes encuentran un paciente que les dice que se cansa, doctor, me canso un poco, camino un poco y siento que me canso. Ustedes inmediatamente, ¿qué hacen? Le miran los pies. Así, sí. Doctor, me canso, le miran los pies. Si ustedes encuentran edema, ¿y el edema dónde empieza? Malleolar bilateral. Usted, un poquito de edema de miembros inferiores, eso es insuficiencia cardíaca hasta demostrar lo contrario. Así de simple. Doctor, me canso. Usted le mira, no tiene edema. ¿Qué más tienen que hacer? Están examinándole a un paciente. Le auscultan, normal. Le toman la presión, 220/100. ¿Es una insuficiencia cardíaca o no? ¿O no? 220/100 tiene presión, ¿eh? Y el paciente dice que se cansa. ¿Es una insuficiencia cardíaca? ¿Es una insuficiencia cardíaca? ¿Es una insuficiencia cardíaca? Sí, pues. ¿Cuál es la causa? Una poscarga alta. Por poscarga alta te está haciendo disnea. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer con ese paciente? ¿Qué tengo que hacer? Controlar la hipertensión arterial, porque eso le está generando la insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? La insuficiencia cardíaca es un diagnóstico sindrómico, hay que buscar la causa. Entonces, este es un paciente con hipertensión en grado 3 que no está bien tratado y está haciendo síntomas de insuficiencia cardíaca por mucha poscarga. Si yo dejo a este paciente y no le doy tratamiento, ¿qué va a pasar en la evolución? En los días, en las semanas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
Puede ser que haga un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, se congestiona, pero puede ser también que este paciente empiece a edematizarse. En mi experiencia, algunos pacientes, yo les tomo, les busco edemas, se cansan, tienen presiones de 220 sobre 100, así, o 200 sobre 100, y les doy tratamiento. No tienen edemas, ¿sabes? El paciente a veces ni reconoce el síntoma porque no hace mucha actividad. La mayor parte son pacientes mayores, ancianos, que no hacen mucha actividad, no salen a correr, no van al function, nada, o sea, no sienten su cansancio. Como están tranquilitos, no hacen actividad, les doy tratamiento para la presión, ¿eh? Y al control, que son a los 10 días generalmente, o a la semana, o a las 2 semanas, me vienen con 3 o 4 kilos menos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Este paciente ya estaba reteniendo líquido, pero su retención todavía era hemodinámica, no se notaba y no hacía edemas. Pero si yo no le daba tratamiento, este paciente me iba a empezar a hacer edema de miembros inferiores. Iba a entrar toda la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y solamente con el tratamiento para la presión, no estoy hablando de darle furosemida, nada, solamente el tratamiento para la presión, bajo la poscarga, los líquidos se redistribuyen, ya no hay esa tranca en el corazón, en los vasos, que hace que la sangre llegue al riñón. Entonces, la sangre llega al riñón y el riñón, ¿qué hace con el exceso de líquido? Lo elimina. Yo les pregunto, ¿ese paciente tenía algo de frámica? Nada, no tenía. Sí, doctor, tenía. ¿Qué? Pérdida de mayor de 4.5 kilos en 5 días de respuesta al tratamiento. Podría ser. Podría ser. No les he hecho 4%, les he hecho 3, 4. Entonces, estos dos van de la mano. Pero siempre hay que acordarnos y hay que pensar en la fisiopatología. Recarga, poscarga. Igual tengo pacientes, igual con edema de miembros inferiores, carita un poquito hinchadita, no deberían hinchar. Descansan. Les evalúo, les hago eco incluso. ¿Cuánto de líquido tomas? Te he tomado bastante porque me han diagnosticado una piedrita en el riñón. El doctor me ha dicho que tengo que tomar bastante agua. Mi cola de caballo, tomo mi agua, tomo mi cebada. Corto el exceso de agua, desaparece la insuficiencia cardíaca. Precarga alta. Precarga alta. ¿Qué quiere decir eso? Mucho volumen está tomando el paciente. Ustedes habrán visto algunos pacientes que salen del hospital. Hinchaditos salen. No sé si han visto. Varios pacientes salen. Cuando salen de alta, hinchaditos salen. Yo los miro y le digo, doctor, usted va a desaparecer. Espérense un par de días. Y ese líquido tolito se redistribuye nuevamente y el riñón lo va eliminando si reducimos la cantidad de volumen. ¿Y por qué se hincha? Porque le ponen mucho cloruro y cloruro y cloruro y cloruro. Esa famosa cloruro como qué, dice. ¿Se acuerdan? ¿Han visto ahí? Cloruro como vía, dice. Hay que poner un cloruro como vía. Cloruro, cloruro, cloruro. ¿Ya? Entonces esa combinación viene. Las guías actuales te dicen que hay síntomas más específicos y signos más específicos. ¿Cuál es lo más frecuente? ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Es ese cansancio, esa línea de esfuerzo. Ese es lo más frecuente que van a encontrar. Pero no es el más específico, porque yo me puedo cansar por un problema pulmonar, por anemia, por otras enfermedades. De los signos, doctor, el edema de miembros inferiores. No puedo ser edema por causas renales, por hipoproteinemia, por problemas hepáticos. O sea, no son síntomas muy específicos. Pero ustedes tienen que contextualizar. Hay síntomas que son más específicos y hay signos que son más específicos. Pero estos que son más específicos también son síntomas o signos más tardíos. ¿Ya? No esperen ustedes a que el paciente, doctor, me he hecho y estoy tranquilo. No esperen la ortopnea para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Eso es llegar tarde. Si un paciente te hace ortopnea, ese paciente pues
Es esperable que esté ingurgitado, que tenga crépitos, que tenga edema de miembros inferiores. Es esperable. Entonces, ustedes tienen que hacer diagnósticos de insuficiencia cardíaca en etapas tempranas. Estamos viendo precarga, poscarga, contractilidad y frecuencia cardíaca. ¿Ya? Disnea paroxística nocturna, tolerancia disminuida al ejercicio, cansancio, ingurgitación yugular, tercer velo. O sea, son signos y síntomas que generalmente se presentan ya en estadios un poco más avanzados de la enfermedad. ¿Estamos? Pero ahí viene la tos nocturna, mareos. ¿Se acuerdan de la bendomnia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En serio hemos hablado. Pulso irregular, taquicardia, asitis, oliguria. Dos signos quiero que se acuerden. ¿Ya? Dos signos. Disnea y el edema. ¿Estamos? Disnea, doctor, me estoy empezando a cansar. ¿Cómo tú cansas? Camino un poco, disnea al esfuerzo. No que me canso de vez en cuando, hoy día sí, mañana eso no. Disnea al esfuerzo. El paciente camina un poco y se siente que se está empezando a cansar. Mira la pierna, tiene edema, es una insuficiencia cardíaca. Así es. A ese nivel ustedes tienen que llegar. Llegar temprano a hacer el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. No llegar cuando el paciente está ingurgitado, está asítico. Eso es llegar demasiado tarde. Entonces, no esperemos llegar a estar ingurgitados, así, toda la pierna hinchada. Y acuérdense que el edema de la insuficiencia cardíaca es un edema suavecito. Cuando es agudo, van a encontrar ustedes pacientes crónicamente en insuficiencia cardíaca que viven sentaditos y el edema se vuelve duro. ¿Ya? Van a encontrar. Yo encuentro con frecuencia eso. Entonces, no esperemos llegar a esto, ni a esto para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. A esto en el sentido de que está ingurgitado, que está en edema agudo del pulmón, que tiene líneas de esfuerzo, se ha desmayado, y a este que está ingurgitado igual, tiene hepatomegalia, tiene edema generalizado. Este del lado izquierdo, crecimientos izquierdos, y este del lado derecho, crecimientos del lado derecho. Insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, estas clasificaciones ustedes todavía van a encontrar. Insuficiencia cardíaca aguda, por la presentación de síntomas. Crónica van a encontrar sistólica, donde estamos, sistólica, diastólica por aumento, diastólica va a ser por aumento de la precarga, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Estas clasificaciones en los textos todavía hay, de forma sintomática. Alguna vez van a escuchar eso, insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, predominantemente. Ya, pero la clasificación que hay ahora ha cambiado, no por este, sino por este equipo, que es la ecocardiografía. En el mundo, la clasificación de insuficiencia cardíaca es por ecografía. ¿Ya? Porque la ecografía no solamente te da la clasificación, sino te da una evaluación del corazón completo y te dice qué es lo que está fallando. Está fallando el músculo, está fallando las válvulas, hay una dilatación, hay una zona de infarto. Eso te da la eco. Y en base a eso se da el tratamiento. Y un solo parámetro principal o el más importante es el que se mide en eco, ¿no? ¿Ya? Miren ustedes, se evalúa qué zonas de morbilidad hay, las caras del corazón. Es un estudio bastante completo. Y un solo parámetro te da la eco, ¿no? ¿Qué es lo que te mide la eco? ¿Se acuerdan? El más importante para hacer diagnóstico, fracción de Itzel, ¿ya? Fracción de Itzel. Y mira qué te dice la guía. Ay, me gusta esto en realidad. Entonces, no debería ser complejo para ustedes. Doctor, yo tengo un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Tiene disnea, el paciente se cansa, entonces yo le hago una historia clínica. Mire, historia de enfermedad arterial coronaria. Ha tenido un infarto, tiene un stent, es hipertenso, ha recibido quimioterapia, usa diuréticos, tiene ortopnea, disnea paroxística nocturna. Le examino, edema bilateral de tobillo, soplos, ingurgitado, electrocardiograma. Un electrocardiograma normal en un paciente con disnea
excluye la insuficiencia cardíaca más o menos en un 95%. Electro normal. Si yo tengo un electro normal en un paciente con Disney, la posibilidad de que tenga insuficiencia cardíaca es muy baja. Entonces, ¿qué te dice del electro? Paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, electrocardiograma, cualquier anomalía. Yo encuentro esto, historia clínica, examen físico y electro. ¿Qué te dice la guía? Presente al menos un hito, te pide. Uno nomás. Uno. Como la discriminación o la evaluación entre todos los médicos no es la misma, en el mundo se trata de impulsar más este marcador que se llama péptidos natriuréticos. Se intenta impulsar más. ¿Por qué? Para disminuir la congestión en la eco. ¿Ya? Entonces, en los establecimientos de salud, como ustedes, o el laboratorio referencial debería tener péptidos natriuréticos. Si ustedes sospechan de insuficiencia cardíaca inicial, estamos hablando de recargo, no ese que está ingurgitado, nada, que está acítico, eso va a ir en la emergencia para poder manejarlo hospitalariamente. Pero ese paciente que ustedes sospechan de insuficiencia cardíaca, que se cansa, tiene un poquito de edema por ahí, le encontró un soplo, esos que tengan más claro la cosa, al hospital. Pero si no está tan clara la cosa, se cansa el paciente, sospecha que son péptidos natriuréticos. Para poder discriminar mejor y disminuir la congestión en los hospitales por ecografías, porque deben ir para hacer una ecografía. En el hospital regional hacemos ecografía todos los días. Entonces, péptidos natriuréticos, le sale alto, un criterio nomás te pide, al menos uno. Le sale alto, este paciente debe ser derivado para ecografía. ¿Ya? Al menos uno. Ahora, hacer péptidos natriuréticos en los establecimientos de salud ahorita es un problema. ¿Por qué? Porque no hay. Y el costo de forma privada es igual que el costo de una eco. Entonces, en este momento, todavía nuestros servicios de salud no se han adaptado a eso. Entonces, ustedes tienen que hacer una buena evaluación de sus pacientes para poder ser derivados, para poder hacerle la eco. ¿Qué hacemos en el hospital? Le recalco, hacemos esto. Entonces, ¿cómo se hace la clasificación en este momento de la insuficiencia cardíaca? Es a través de ecografía. La ecocardiografía es el que te dice cómo debes llevar tu tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si yo no tengo ningún criterio de los que están arriba, ¿qué es lo que hago? Insuficiencia cardíaca está improbable. Todos ausentes. O mis péptidos están normales. Doctor, ¿pero qué significa los péptidos? Significa que las presiones en los ventrículos y en las aurículas están altas. Como están altas, por precarga alta o por carga alta, se van a elevar. Entonces, si yo tengo péptidos normales, significa que las presiones intraventriculares y auriculares están normales. Como consecuencia, una insuficiencia cardíaca es improbable o es poco probable. ¿Ya? Entonces, a través de la eco actualmente se hace el diagnóstico. ¿Y qué te dice la eco? Clasifica la insuficiencia cardíaca en 3 grupos. Uno, reducida, fracción de eyección menor o igual a 40, ligeramente reducida, 41 a 49, y conservada, preservada, como quieran llamarle, cuando la fracción de eyección es más de 50. Pero yo les decía, para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca o anomalía estructural o funcional, en la fracción de eyección preservada hay evidencia de anomalías cardíacas estructurales o funcionales compatibles con disfunción diastólica, presiones altas, concentraciones elevadas de péptido natriurético. O sea, en la eco ya nos da eso. Estamos. Entonces hay preservada, ligeramente reducida y reducida.
En base a eso va el tratamiento. Hay otras clasificaciones que ustedes van a encontrar en relación a estadios. Esto es básicamente para poder empezar a hacer prevención en una etapa temprana. Ese gordito que ustedes le encuentran en el consultorio con presión un poco alta es un paciente que ya tiene riesgo de insuficiencia cardíaca. En riesgo de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es un gordito que no tiene nada todavía, pero que si yo no le doy tratamiento, o sea, no controlo la obesidad, este paciente va a hacer hipertensión arterial. Si es hipertenso, va a empezar a hacer hipertrofia del ventrículo izquierdo, no va a tener síntomas todavía y va a seguir evolucionando. De ahí va a empezar a hacer enfermedad cardíaca ya con daño estructural y síntomas, y al final va a pasar a la insuficiencia cardíaca refractaria, donde ya el tratamiento médico ya no va bien. ¿Ya? Otra clasificación que ustedes van a ver son en base a la sintomatología, en base a la disnea. Esto está estandarizado, esto es importante que ustedes lo tengan presente, porque cuando vayan a presentar a un paciente, doctor, tenía una insuficiencia, una disnea de clase funcional 2, 3, 4, como ustedes lo vean. En base a la disnea, ustedes van a poder decir, doctor, porque como tiene disnea en clase funcional 3, este paciente está mal, su mortalidad de este paciente es ¿cuánto? 20 a 40% al año. Y si el paciente viene, es un paciente que está en disnea clase funcional 4, más de 50%, que puede ser 100. ¿Ya? Entonces, hay varias clasificaciones que ustedes van a encontrar. Yo a veces les pregunto, ¿cuál es la clasificación de insuficiencia cardíaca? Me hablan de la disnea. Esa es la clasificación sintomática. Clase funcional en base a la gravedad de los síntomas. Doctor, estadio. Esto es estadio A, B, C y D. ¿Para qué son estos estadios? Para hacer prevención. Para hablar al paciente y decirle, mira, si tú no me controlas la hipertensión arterial, me vas a hacer insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y esta es la clasificación que se utiliza para dar tratamiento a los pacientes. ¿Ya? ¿Está claro eso? Tiene que estar bien claro eso. Entonces, vamos. Entonces, en la evolución de la insuficiencia cardíaca, acá tiene el paciente el infarto, o acá inicia la hipertensión arterial. Acá. ¿Ya? Esto de acá, miren cuánto tiempo pasa, ¿no? El paciente empieza a hacer síntomas de clase 1 con varios años, 2, 3 años. Pero cuando el paciente ya entra en clase funcional 3, ese paciente que no puede subir un piso de escalera porque se cansa, no llega a los 100 metros porque se cansa, su mortalidad de este paciente se descuenta de 5 años. En general, a los 5 años, este paciente, si no recibe un tratamiento apropiado, es altísima. Entonces, ¿dónde quieren agarrar al paciente ustedes? Acá, con Framingham, de la mano, así de todo, insuficiencia cardíaca. Acá. En estadio, si yo les acepto, estadio, véalo mucho, ¿no? Hipertenso con su hipertrofia del vein, ahí todavía está en riesgo. No, acá significa que hemos llegado tarde a la enfermedad. ¿Ya? Y así va a progresar. Entonces su mortalidad de tus pacientes, cuando nosotros los agarramos tardíamente, es altísima. Entonces nos vamos al tratamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo voy a hacer con el paciente con insuficiencia cardíaca? Facilito, ¿ah? ¿Necesitamos hacer una clase para decirle que al paciente baje de peso? No. ¿Necesitamos hacer una clase para decirle al paciente que deje de fumar? No creo que no. ¿Necesitamos hacer una clase para decirle a alguien, oh, mira, la actividad física es buena para el cuerpo, te ayuda a prevenir enfermedades y todo eso? No, sí o no. Bueno, acá podría ser la restricción de líquidos, podría ser. ¿Ya? Y también podría ser esto, ¿no?
un paciente en insuficiencia cardíaca, una mujer joven, ¿qué creen que va a pasar si se embaraza? ¿Ya? Aumenta, ¿qué va a aumentar? Aumenta el volumen, aumenta la precarga, este paciente se va a congestionar. ¿Estamos? Entonces, vamos por lo que a ustedes les interesa. A ver, sedentarismo, que haga actividad física, yo creo que eso. Pero recuerden, si yo le voy a mandar a hacer actividad física al paciente, a una persona, tiene que ser una actividad física que tolere. A un paciente en clase funcional 3 yo no lo voy a mandar a hacer actividad física, ¿o sí? No, la actividad física es para ese paciente que está en riesgo de hacer insuficiencia cardíaca. Los que ya están en insuficiencia cardíaca, mándelo con el cardiólogo que te oriente cómo vas a hacer tu actividad física. Al que está en riesgo en estadio A o B de los americanos, a ese paciente que baje de peso, que haga actividad física. Tabaquismo, dejar de fumar, obesidad, hay que hacer actividad física. Doctor, ¿y puede tomar el paciente? Si les interesa a ustedes. ¿Qué dice acá? Consumo excesivo de alcohol, dice. La abstinencia o el consumo muy moderado, ¿qué dice? ¿Qué dice? No es una invitación para que vayan chupando, pero una persona puede tomar, una mujer puede tomar media copita de vino al día, una cerveza pequeña al día, sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, no estoy hablando de los pacientes que están en insuficiencia cardíaca aguda, que están descompensados, donde todo líquido es volumen. No estoy hablando de ello. ¿Ya? Pero el paciente podría degustar de una copita de vino. Si están controlados, bien compensados, bien manejados. ¿Estamos? Entonces, fluidos, idealmente hay que evitar el exceso de líquido. Y doctor, ¿por qué no el pescado seco, carne de monte, fresco salado, tulis, hot chorizos, salchichas, aceitunas, atún, huevitos de taricaya? ¿Qué más me va a faltar? Queso serrano. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tiene mucha sal. Doctor, ¿y la sal qué tiene que ver acá? ¿La sal qué da? La sed. Entonces te vas a salir de este volumen de líquido. Un paciente bien compensado en insuficiencia cardíaca puede tomar 2 litros de volumen al día, sin ningún problema. Bien compensado. No es que esté edematizado, no, el doctor me ha dicho que tomes 1,5 litros, 2 litros, no. Está edematizado, ese paciente tiene que manejarse como una insuficiencia cardíaca aguda. El crónico, el que está bien compensado, 1,5-2. Y esto puede tener variaciones, ¿de acuerdo? Hemos pasado unos días de mucho calor, ¿no? Donde esto se puede aumentar. ¿Ya? Puede haber variaciones de acuerdo a la temperatura del ambiente. Pero también, por eso les digo que hay que evitar la deshidratación, ¿no? No hay que ser rígidos, porque hay momentos, por ejemplo, ¿no? Un paciente puede ser diarrea, puede estar resfriado, donde hay más eliminación del volumen, entonces podrías tú adaptar esa parte. Dieta, tu dieta, doctor, no voy a comer esto, el otro, nada. El paciente puede comer normal. Siempre, idealmente tiene que comer lo más natural posible, ¿no? Más carne blanca. Mandarle a comer pura ensalada a un paciente tampoco no es agradable, aparte que es muy cara. Entonces, que trate de comer lo más saludable posible. Carne blanca, pescado, pollo, sus menestras, su ensalada. Evitar el exceso de grasas o de carnes magras, mucha carne roja y de frituras en general. Pero tampoco podemos decir que no coman nada porque los pacientes se pueden desnutrir y eso también hay que evaluar. ¿Sí? En el tema de la sal, como les decía, evitar los alimentos que son muy salados. No es que el paciente no puede consumir sal, que le echen sal a la comida para darle sabor, porque comer sin sal es muy desagradable, les puedo asegurar eso. Entonces, como tratamiento médico, como pastillas, yo tengo que controlar 2 cosas: evitar una precarga alta, ¿ya? Y evitar una postcarga. Ahí va a trabajar el corazón tranquilo. Presión alta, valvulopatías. Acá, insuficiencias.
acá estenosis, sobrecarga de volumen, líquido. ¿Ya? Sobrecarga de volumen. Entonces, ¿qué tenemos como tratamiento? Dos cositas. ¿Qué buscamos con los tratamientos? Que el paciente no se enferme, no se hospitalice a cada rato. Y lo otro, ¿cuál es? Podemos decir más supervivencia o menos mortalidad. O que se mueran menos. Ya, vamos a ponerle más supervivencia. Suena más accesible a todos los oídos, creo. Hablar de muerte no es tan agradable, ¿no? Entonces, para eso hay un montón de tratamientos que se ensayan en la insuficiencia cardíaca. Pero en general, hay dianas terapéuticas hacia donde nosotros vamos a apuntar. ¿Ya? Yo les he hablado fisiopatológicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a generar? Va a haber una respuesta, doctor, a nivel de dónde? Porque hay menos perfusión renal. ¿Estamos? No llega bien la sangre al riñón, esa era la teoría renal antiguamente, pero esto se ha adaptado para el tratamiento. No llega bien la sangre, aumenta la renina que produce al angiotensinógeno, le producen angiotensina 1, convierte la angiotensina 1 en 2, esta angiotensina 2, ¿qué es lo que hacen los vasos? Vasoconstricción, aumenta la presión arterial, poca. Este mismo aumenta, ¿qué? Glándulas suprarrenales, ¿qué produce ahí? Aldosterona, retiene sodio y agua ahí, precarga. ¿Estamos? Está facilito, ¿eh? Entonces, ¿qué no hago con mi tratamiento? ¿Por qué mis medicamentos? Porque yo quiero cortar acá. Si yo corto acá, evito todo esto. Doctor, pero yo también puedo cortar acá y evito todo eso. Llega a... ¿Sí o no? Está fácil, ¿sí o no? Vasodilatador mixto. Disminuyo por carga, disminuyo precarga. Doctor, pero también puedo cortar acá para evitar la retención de sodio y agua, o sea, porque por otros mecanismos esto sí inactivamos. ¿Estamos? Aldosterona. Doctor, pero también puedo cortar acá para botar el sodio y agua y disminuyo la precarga directamente. Furosemida. Doctor, y antagonistas del receptor de neprilicina y de la angiotensina 2, ARA2, los ARNI, que tiene efecto acá y tiene efecto acá. Doctor, los inhibidores de SGLT2 con transporte sodio y glucosa acá. Doctor, y está todo el tratamiento. ¿Qué medicamentos faltan? Los beta bloqueadores. ¿Dónde van los beta bloqueadores acá? ¿Quién estimula las células yuxtaglomerulares para producir el sistema simpático? El sistema simpático. Mire, acá está. Doctor, ¿y cuáles son los objetivos de tratamiento entonces? Beta bloqueadores, IECA, ARA, WARNI, antagonistas de aldosterona, diuréticos. Porque su problema del paciente no es que la sobrecarga de este volumen, el problema es que el corazón no está funcionando, pero el riñón secundariamente dice que necesito más perfusión. Entonces yo corto esto con esto para evitar ese daño adverso que genere el riñón. Pero además los beta bloqueadores, pues esta activación del sistema nervioso simpático es directamente produce vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca contractil y toxicidad directa. Aumento del estrés parietal, aumento de la necesidad de oxígeno, hipertrofia, isquemia. Entonces los beta bloqueadores son un grupo de medicamentos fuertes en insuficiencia cardíaca.
¿Qué nos queda entonces? Y ahí hablan algunos, los 4 fantásticos, dicen. No sé si han escuchado eso ustedes. ¿Quiénes son? IECAS, o ARAS, o ARNI. Beta bloqueadores, antagonistas de aldosterona, inhibidores SGLT2. Se acabó el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Doctor, pero los diuréticos, los antiplaquetarios, las estatinas, digitálicos, los antiarrítmicos, ¿entran? Claro que sí. Dependiendo la causa. Si yo estoy congestionado, tengo que utilizar un diurético, ¿sí o no? Doctor, pero eso es para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto es para quienes, ¿qué dice acá? RD reducida. Fracción de eyección reducida. No es para todos. ¿Ya? Insuficiencia cardíaca, no, reducida. ¿Y qué te dicen? IECA, inhibidores de neprilicina, receptor de angiotensina, bloqueador beta, antagonista del receptor mineralocorticoide, aldosterona, antialdosterónicos, TAPA, ENFA y diurético de asa para la retención de fluidos. Y acá te da una tablita más, que si la fracción de eyección y esto y bla bla bla, que el QRS, le puedo poner un resincronizador, un desfibrilador, y si nada de esto funciona, considere medicamentos o recomendaciones de clase 2. Acá estamos nosotros, acá estamos. Hasta ahí llegamos nosotros, ahorita. Loreto, 2024, agosto 2024, acá estamos ahorita. ¿Podemos hacer esto? ¿Se hace? Sí se hace. Entonces, vienen las recomendaciones de las guías, ¿no? Y las guías te dicen, mira, yo veía ahora a un paciente con insuficiencia cardíaca en piso. Estaba con una combinación de sacubitrilo, valsartán, o SARM. Indicación clase 1B. Fracción de eyección reducida. Miren, fracción de eyección reducida. ¿Qué? IECA 1A. ¿Quién tiene más indicación? IECA. Beta bloqueador, va 2. Receptor mineralocorticoide, va 3. Y DAPA o EMPA. 4 medicamentos. Si no te va bien con esto, recién va esto. Muy caro. Actualmente. Me imagino que en el tiempo va a haber más evidencia, probablemente los servicios de salud lo van a adquirir, pero en este momento, para la fracción de eyección reducida, todavía IECA 1, ese captopril-cito, ese enalapril-cito baratito, ¿ya? Entonces, doctor, pero si yo tengo una fracción de eyección ligeramente reducida, yo también tengo que darle lo mismo. Yo podría hacer lo mismo, pero con clase 2B y nivel C. Nivel C significa experiencia de expertos. ¿Ya? Entonces, ¿se podría? Se podría. ¿Ya? Estamos hablando de lo mismo, pero con menos evidencia. Ligeramente reducida. Fracción de eyección entre ¿cuánto? 40, 49. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, vamos. Pero sí están recomendados los diuréticos, ¿no? 1C. Diuréticos por si tienes sobrecarga evolutiva. Siguiente. Tratamiento de conservada. ¿Qué hay para ellos, no? 1, ¿qué hay? Diuréticos. Tratamiento de etiologías, comorbilidades y bla, bla, bla. Si soy hipertenso, trato bien mi hipertensión arterial. Nada más. Este año, que ha pasado, 2023, ha salido la última guía, donde nos dice, para los pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida 1A,
Y para los pacientes con fracción de eyección preservada, 1A, DAPA o ENFA. DAPA o ENFA. Solamente ese medicamento en ese grupo de pacientes tienen una indicación 1A. ¿Ya? En los preservados y en los ligeramente reducidos. En el resto de medicamentos, los 4 fantásticos, acuérdense eso, es solamente para quién, con indicación 1A, para los de fracción de eyección reducida. Los 4, ¿ah? Los 4. Entonces, vamos a las 12, ¿no? Doctor, ¿y cuánto le doy, no? Porque qué bonito, ¿no? Yo le doy todos los medicamentos. ¿En qué me baso? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? La presión arterial. Ustedes han visto ahí. Espironolactone, ¿es un antihipertensivo? Sí. Bisoprolol, carvedilol o algún otro betabloqueador, ¿es un antihipertensivo? Sí. Los IECA, SARAS, ARNI, ¿son antihipertensivos? Sí. Entonces, doctor, ENFA, ¿podría tener un efecto? Tal vez, quién sabe, un poquito por ahí. No es un antihipertensivo, pero tal vez podría tener. Pero no lo es. Entonces, el único que no baja la presión es ese medicamento. Entonces, el resto de medicamentos yo tengo que mirar la dosis. ¿Ustedes se acuerdan de cuándo viene el captopril? La pastilla. Muy bien, muchachos, de 25 y de 50. ¿Cuánto les doy acá? Un cuartito. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas. ¿Cómo yo espero darle? 50 cada 8 horas. ¿En qué me baso? En base a su presión arterial. Si el paciente pues está con 90, 60, descabellado pensar que yo le voy a dar uno de sus medicamentos. ¿Por qué? Porque lo voy a hipotensar y lo puedo matar. Entonces, ¿cuál le doy? Captopril, lisinopril, ramipril, tandolapril o angiotensina, losartán, valsartán, carbensartán, ibersartán, telmisartán, olmesartán. ¿Cuál de ellos le doy? Espironolactone, esclerenol, sacubitril, valsartán. ¿Cada cuánto tiempo se da? Les preguntaba yo a los alumnos en la rotación. Cada 12 horas. Esta es la dosis que se espera dar, que se inicia, y esta es la que se espera dar. ¿Qué otras cosas tenemos? Ibabradina todavía no tenemos en el inicio. Entonces, ¿en qué se basa este medicamento, no? Este nuevo medicamento que está entrando fuerte. Yo creo que va a seguir entrando porque la industria lo impulsa. Los visitadores médicos lo traen y todo eso. ¿En qué se basa? En que nosotros, el corazón, en intentar defenderse, produce varios vasodilatadores y diuréticos. ¿Qué son estos péptidos? Natriuréticos. ¿Ya? Pero hay una enzima que se llama neprilicina que la degrada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vasoconstricción, proliferación celular, fibrosis y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? O sea, ¿cuál es el objetivo de este medicamento? Inhibo esa enzima y entonces hago que estos péptidos natriuréticos funcionen generando un efecto diurético y vasodilatador. Ahí está la justificación. Entonces, doctor, pero yo ya tenía el ARA, que es el valsartán. Entonces adquiero dos efectos, ¿no? Un efecto del ARA y otro efecto de esto, de este inhibidor de neprilicina, ARNI. Estamos, no está tan complicado, ¿no? Entonces, otras dosis de medicamentos, acá tenemos el bisoprolol, el carvedilol. Aquí es básicamente aprendernos la dosis de los medicamentos, o sea, no es tanto ya la explicación del por qué, porque ya les he hecho ver por qué es importante fisiopatológicamente. Tapa 10-10 una vez al día, generalmente en la mañana. Furosemida, doctor, ¿cuánto furosemida le puedo dar yo a un paciente?
Es una dosis alta. La furosemida viene en tabletas de 40 miligramos. ¿Ya? Yo utilizo ahorita tengo una paciente crónica con furosemida, 2 pastillitas, o sea, 80 miligramos cada 8 horas. Es una dosis alta, pero es la única forma de mantener una fracción de adición baja, una condición bastante humilde, cis, que no la puedo derivar y no la puedo sacar, a pesar de todo el esfuerzo que ella hace, que yo trato de hacer con la medicación. No ha salido de la insuficiencia cardíaca sintomática todavía, pero con una dosis de furosemida alta. ¿Ya? Estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica. Contextualicemos, ¿ah? ¿Ya? También hay insuficiencia cardíaca aguda. La tiazida, el hidrocloro, podemos utilizar hasta 100 miligramos al día. Hay otras terapias o hay otros tratamientos, por ejemplo, dispositivos como marcapasos resincronizadores, les hacía ver. ¿Qué es lo que hacen esto? Tratan de sincronizar la contracción, aumentarle la contracción. No es para todos, si es que acá entramos a otro grupo de pacientes. Yo le doy tratamiento, doctor, a mi paciente y aún así este paciente tiene síntomas. Insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Quiénes están acá? Fracción de eyección menos de 30 y este paciente que se hospitaliza al menos una vez al año por un síntoma no planificado. O sea, está con tratamiento, ¡pum!, se hospitaliza. Y ustedes van a ver en el hospital. Hace unas semanas teníamos un paciente con más de un mes. Ya no le he hecho el seguimiento porque he cambiado de área, ¿no? Rotamos semanalmente. Pero este paciente estaba hospitalizado porque necesitaba infusión de dobutamina. Solamente con dobutamina se mantenía el paciente. Y la dobutamina, ustedes se acuerdan, ¿qué es? Es un inotrópico positivo. ¿Qué hacía? A ese paciente que necesite el inotrópico para poder mantener un poquito su presión y para mantenerlo calientito, que orine, ¿ustedes creen que yo le puedo dar un beta bloqueador? Va en contra, ¿sí o no? Va en contra. Un IECA. Entonces ese paciente entra en otra categoría, en las insuficiencias cardíacas avanzadas. ¿Qué son estos, no? Varios síntomas que se pueden utilizar, lo pueden revisar: edemas, crepitantes, ingurgita, a pesar del tratamiento médico óptimo. Hay pacientes, tenemos un paciente, veía hace poco, 18% de fracción de eyección. Este paciente va a dar 3 pasos y se va a marear por la fracción de eyección. El gasto cardíaco no sube con su caminada. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace con estos pacientes en insuficiencia cardíaca avanzada? ¿Lo mantengo con todo el año hospitalizado, con su dobutamina? ¿O qué hago? Hay dispositivos que se pueden utilizar. En el Perú me parece que ya están entrando. No sé el estado actual realmente, si ya se están poniendo varios. Pero estos pacientes que entran en esta condición entran en categorías de asistencia circulatoria mecánica. ¿Ya? Hay dispositivos y son todos ellos. Y aquí viene uno de los perfiles, les decía yo. Acá teníamos un paciente, Intermax 3, inotrópico dependiente. No sé qué ha pasado con el paciente. Y así tenemos con cierta frecuencia pacientes con insuficiencia cardíaca que progresan y llegan a esto. ¿Ya? En insuficiencia cardíaca avanzada. Otro deterioro progresivo a pesar del... Y a esto quería llegar. Mira cómo son los tratamientos. ¿Ah? Riesgos. Estadio A, estadio B. Inhibidores ciecas, betabloqueadores y todos los tratamientos. Es una lámina un poquito antigua, pero acá quiero llegar. Estadio B son los refractarios. ¿Quiénes van acá? Inotrópicos, trasplante, asistencia mecánica, asistencia de dispositivos y en casos de estancias. ¿Cuáles son estos dispositivos? Hay varios. Motorcitos que se le ponen al corazón,
Este es otro, bypassé el trabajo del corazón. Hay degeneraciones. Este es, ¿cuál es este? Este es el Hermey de segunda generación. Igual, cuando está acá en la punta, como este corazón ya no se contrae, ¿qué es lo que hago? Lo pongo ¿dónde? En la aorta. Entonces la sangre viene acá, esta es la bobinita, lo mando. ¿Qué más? Hay de segunda. También hay de tercera. Hay algunos que vienen con sus motorcitos que tienen en la puntita nomás del corazón, similar en la aorta, igual, son los dispositivos, ¿no? Varios pacientitos, algunos que son ya portátiles, lo llevan. Estos dispositivos en general son dispositivos puentes, se llaman esto. ¿Puente a qué? ¿Puente a qué? Puente al trasplante. Ahora, sus tiempos de uso, eso todavía se está viendo. Pero en general estos dispositivos no deberían estar más de un año, por el riesgo de infección que pueden tener. ¿Ya? Pero, ¿quién te da un corazón en estos tiempos, no? Hay varios, ¿no? Varios modelos, tercera generación, ¿no? Cada vez más pequeños, pero que requieren todo un procedimiento complejo para poder instalarlos. Igual, hay algunos con dispositivos de marcapaso y esto en general va a seguir, ¿no? Como les decía al iniciar la clase. ¿Por qué va a seguir? Porque la tecnología está aumentando, los dispositivos y tratamientos médicos están aumentando y esto está haciendo que la expectativa de vida de las personas aumente. Y como aumenta la expectativa de vida, estas enfermedades y este tipo de procedimientos o equipos se van a ver con mayor frecuencia. ¿Ya, chicos? Entonces, de mi parte, si no hay alguna pregunta, muchas gracias.